Antes de que pienses. Antes de que sientas que has elegido. Antes incluso de que creas que algo te importa. Y eso no es una metáfora. Es fisiología. El cerebro humano no está diseñado para reflexionar con calma sobre cada paso. Está diseñado para anticiparse. Para evaluar el entorno en milésimas de segundo y decidir qué hacer con tu cuerpo sin pedirte permiso. Eso significa algo muy importante. No eres tan racional como crees, ni tan impulsivo como te han hecho pensar. Eres el resultado de un órgano que lleva millones de años aprendiendo a mantenerte vivo. Este vídeo no va de pensamientos bonitos ni de motivación. Va de entender qué hace realmente tu cerebro cada segundo y por qué controla absolutamente todo lo que haces, desde cómo te mueves hasta cómo interpretas lo que te ocurre. Si te quedas hasta el final, vas a descubrir algo que casi nunca se explica en YouTube: por qué muchas decisiones que crees libres están condicionadas por procesos automáticos, y cómo entender eso no te quita control, te lo devuelve. Para entender el cerebro, lo primero que hay que desmontar es una idea muy extendida, que el cerebro existe para pensar. No es así. Pensar es solo una pequeña parte de su trabajo. La función principal del cerebro es regular el cuerpo, regular la energía, regular el movimiento, regular la temperatura, regular la respiración, regular la respuesta al entorno. El pensamiento aparece después, como una herramienta secundaria. Cada segundo, el cerebro está recibiendo información de todo el cuerpo: músculos, órganos, articulaciones, postura, respiración, ritmo cardíaco, nivel de energía. Con esos datos, construye una imagen interna de cómo estás y decide cómo actuar. No decide con palabras, decide con patrones. Por eso muchas veces reaccionas antes de darte cuenta. Por eso el cuerpo se tensa, se relaja, se acelera o se frena, sin que tú lo ordenes. El cerebro está ejecutando programas aprendidos. Y aquí aparece una de las ideas más importantes de este documental. El cerebro no busca que seas feliz, busca que estés a salvo. La felicidad no es una prioridad biológica, la supervivencia sí. Eso explica por qué el cerebro presta más atención a lo que puede ir mal que a lo que va bien. No porque seas negativo, sino porque el cerebro está diseñado para detectar posibles amenazas antes de que sea tarde. Esta capacidad de anticipación es lo que ha permitido a nuestra especie sobrevivir, pero en el mundo actual, ese mismo mecanismo puede hacer que el cerebro se active incluso cuando no hay peligro real, no porque esté roto, porque sigue funcionando como fue diseñado. El cerebro no distingue entre una amenaza física y una amenaza simbólica. Una discusión, una preocupación constante o una incertidumbre prolongada pueden activar los mismos circuitos que un peligro real. Y cuando eso ocurre, el cerebro reorganiza el cuerpo entero, aumenta la vigilancia, modifica la respiración, cambia el tono muscular, redistribuye la energía. Todo eso ocurre antes de que pienses nada. Entender esto es liberador, porque deja de convertirte en culpable de tus reacciones. Empiezas a entenderlas. Este video es el inicio de una exploración profunda del cerebro humano. No como órgano aislado, sino como el gran integrador que conecta todo lo que vimos en el vídeo anterior sobre el cuerpo como sistema. A partir de aquí vamos a ver cómo el cerebro interpreta el mundo, cómo toma decisiones sin que lo notes, cómo aprende de lo que repites y cómo coordina todos los sistemas del cuerpo. Y lo más importante, cómo esta comprensión cambia la forma en la que te relacionas contigo mismo. Porque cuando entiendes cómo funciona tu cerebro, dejas de luchar contra él. Empiezas a usarlo a tu favor. Y eso es justo lo que vamos a hacer en los próximos minutos. Antes de que sientas que has elegido. Antes incluso de que creas que algo te importa. Y eso no es una metáfora. Es fisiología. El cerebro humano no está diseñado para reflexionar con calma sobre cada paso. Está diseñado para anticiparse. Para evaluar el entorno en milésimas de segundo y decidir qué hacer con tu cuerpo sin pedirte permiso. Eso significa algo muy importante. No eres tan racional como crees, ni tan impulsivo como te han hecho pensar.
Eres el resultado de un órgano que lleva millones de años aprendiendo a mantenerte vivo. Este vídeo no va de pensamientos bonitos ni de motivación. Va de entender qué hace realmente tu cerebro cada segundo y por qué controla absolutamente todo lo que haces, desde cómo te mueves hasta cómo interpretas lo que te ocurre. Si te quedas hasta el final, vas a descubrir algo que casi nunca se explica en YouTube. ¿Por qué muchas decisiones que crees libres están condicionadas por procesos automáticos y cómo entender eso no te quita control, te lo devuelve? Para entender el cerebro, lo primero que hay que desmontar es una idea muy extendida, que el cerebro existe para pensar. No es así. Pensar es solo una pequeña parte de su trabajo. La función principal del cerebro es regular el cuerpo, regular la energía, regular el movimiento, regular la temperatura, regular la respiración, regular la respuesta al entorno. El pensamiento aparece después, como una herramienta secundaria. Cada segundo, el cerebro está recibiendo información de todo el cuerpo. Músculos, órganos, articulaciones, postura, respiración, ritmo cardíaco, nivel de energía. Con esos datos, construye una imagen interna de cómo estás y decide cómo actuar. No decide con palabras, decide con patrones. Por eso a veces reaccionas y después te preguntas, ¿por qué he hecho esto? No es falta de control, es jerarquía funcional. El cerebro humano está organizado de abajo arriba. Las estructuras más profundas y antiguas procesan información esencial para la supervivencia. Las más superficiales y recientes añaden contexto, análisis y matices. Cuando todo está equilibrado, estos niveles se comunican bien. El pensamiento puede modular la emoción. La emoción puede informar al pensamiento. El cuerpo responde con coherencia, pero cuando el cerebro percibe amenaza, urgencia o sobrecarga, la jerarquía se impone. Las áreas encargadas de la supervivencia toman el control y reducen la influencia de las zonas más reflexivas. Esto explica por qué, en situaciones de estrés, te cuesta pensar con claridad. No porque hayas perdido inteligencia, sino porque el cerebro está priorizando velocidad sobre análisis. Otra idea poco conocida es que el cerebro no procesa información de forma objetiva. La interpreta en función de la experiencia previa. Cada vivencia deja una huella que modifica cómo se percibe la siguiente. Eso convierte al cerebro en un órgano profundamente predictivo. El cerebro no espera a que algo ocurra para reaccionar. Hace hipótesis constantes sobre lo que cree que va a pasar y ajusta el cuerpo en consecuencia. Si la predicción se cumple, refuerza el patrón. Si no, lo ajusta. Esto es aprendizaje biológico en tiempo real. Por eso, dos personas pueden vivir la misma situación y reaccionar de forma completamente distinta. No porque una tenga razón y la otra no, sino porque sus cerebros han aprendido cosas distintas. El cerebro no recuerda solo hechos, recuerda sensaciones corporales asociadas a esos hechos. Recuerda qué fue seguro y qué no, y usa esa memoria para anticipar el futuro. Aquí aparece una idea muy potente: el cerebro no vive en el presente, vive intentando adelantarse al futuro. El presente es solo el punto desde el que predice, y cuando el futuro se percibe incierto, el cerebro aumenta la vigilancia. Eso explica por qué, incluso sin problemas reales inmediatos, puedes sentir inquietud, tensión o anticipación constante. El cerebro está intentando prepararse. No es ansiedad sin motivo. Es predicción sin descanso. Otra consecuencia de esta organización es que el cerebro no distingue bien entre lo real y lo imaginado si la carga emocional es suficiente. Pensar repetidamente en algo puede generar respuestas corporales similares a vivirlo. Esto no es una debilidad, es una característica del sistema. El cerebro prioriza la preparación, prefiere activarse de más que llegar tarde. Cuando entiendes esto, cambia tu relación con tus pensamientos. Dejan de ser verdades absolutas y se convierten en intentos del cerebro de protegerte. En los siguientes tramos, vamos a ver cómo el cerebro utiliza la emoción, la memoria y el aprendizaje para afinar estas predicciones
y cómo esos procesos pueden jugar a favor o en contra, dependiendo del contexto. Porque entender cómo el cerebro organiza la experiencia es el primer paso para entender por qué haces lo que haces, incluso cuando no quieres hacerlo. El cerebro no crea emociones, las calcula. Las emociones no aparecen de la nada, no son impulsos misteriosos, no son algo que te pasa. Las emociones son cálculos. El cerebro humano no genera emociones como reacciones espontáneas, las construye a partir de información corporal, contexto y experiencia previa. Cada emoción es una estimación de lo que está ocurriendo y de lo que conviene hacer a continuación. El cerebro observa el estado del cuerpo, tensión muscular, respiración, ritmo cardíaco, energía disponible. Observa el entorno, compara todo eso con experiencias anteriores y entonces genera una emoción que tiene una función concreta. Miedo para proteger, calma para conservar, interés para aprender, alegría para reforzar conductas útiles. Nada de eso es aleatorio. Una de las ideas más importantes que debes entender es esta: el cerebro utiliza las emociones para regular la conducta, no para hacerte sentir algo concreto. Si una emoción aparece, es porque el cerebro cree que esa emoción te ayudará a adaptarte mejor al momento que estás viviendo. Esto explica por qué las emociones no siempre encajan con la situación objetiva. El cerebro no responde a la realidad, responde a su interpretación de la realidad. Y esa interpretación está basada en la memoria, pero no en la memoria como recuerdo consciente, sino en la memoria como registro corporal. El cerebro recuerda cómo se sintió el cuerpo en situaciones parecidas, recuerda qué funcionó y qué no, y usa esa información para decidir. Aquí aparece algo fascinante. El cerebro no almacena experiencias, almacena predicciones fallidas o acertadas. Si algo salió bien, el patrón se refuerza. Si algo salió mal, el cerebro ajusta la respuesta futura. Así se aprende. No con palabras, con consecuencias. Esto significa que el cerebro está constantemente entrenándose a sí mismo. Cada día, cada interacción, cada repetición modifica ligeramente la forma en la que interpreta el mundo. Por eso, cambiar hábitos no es una cuestión de voluntad, sino de reentrenar predicciones. El cerebro no cambia porque le expliques algo. Cambia cuando la experiencia contradice lo que esperaba. Otro punto clave es que el cerebro no distingue claramente entre emoción y cuerpo. Para el cerebro, una emoción es un estado corporal con significado. No sientes miedo y luego se acelera el corazón. Se acelera el corazón, cambia la respiración, y el cerebro interpreta eso como miedo. Esto no es una teoría, es una de las bases de la neurociencia moderna. El cerebro construye la emoción a partir del cuerpo, no al revés. Por eso, el estado físico influye tanto en el estado mental. Y por eso, pequeños cambios corporales pueden modificar cómo te sientes, incluso sin cambiar la situación externa. El cerebro está continuamente preguntándose: ¿cómo está el cuerpo? ¿Cuánta energía hay? ¿Es seguro gastar o conviene proteger? Y en función de esas respuestas, ajusta emociones, pensamientos y conducta. Esto explica algo que muchas personas viven sin entender. Días en los que todo parece más difícil, más pesado, más amenazante, sin que haya pasado nada concreto. El cerebro no está fallando. Está leyendo un cuerpo con menos margen. Cuando el margen es bajo, el cerebro reduce la tolerancia al error. Se vuelve más conservador, más reactivo, más protector. No porque seas débil. Porque el sistema está optimizando supervivencia. Entender esto cambia radicalmente la forma de relacionarte con tus emociones. Dejan de ser algo que hay que controlar y pasan a ser información que hay que interpretar. En el siguiente tramo, vamos a ver cómo el cerebro aprende, cómo consolida patrones y por qué la repetición es mucho más poderosa que la intensidad. Ahí empieza a entenderse por qué el cerebro cambia y por qué a veces parece que no lo hace. Cómo el cerebro aprende y por qué la repetición lo cambia todo. El cerebro humano no aprende como te enseñaron en el colegio. No aprende por entender. Aprende por repetición con sentido. Cada vez que repites una experiencia, el cerebro ajusta ligeramente sus conexiones. No busca hacerlo perfecto,
busca hacerlo más eficiente. Menos gasto, menos incertidumbre, más rapidez. Aquí hay una idea crucial. El cerebro no optimiza resultados, optimiza predicciones. Si algo ocurre de una forma previsible, el cerebro lo integra como patrón. Y cuanto más estable es ese patrón, menos energía necesita para ejecutarlo. Eso es lo que llamamos automatización. Caminar, hablar, conducir, reaccionar, incluso pensar de cierta manera. Todo eso son patrones aprendidos. Por eso cambiar es difícil. No porque falte motivación, sino porque el cerebro prefiere lo conocido a lo incierto, aunque lo conocido no sea lo mejor. Desde el punto de vista cerebral, lo conocido es seguro. Lo nuevo es costoso. Requiere más atención, más energía y más margen de error. Esto explica algo que muchas personas viven, saben que deberían hacer, pero no lo hacen. El cerebro no actúa según lo que sabes, actúa según lo que ha practicado. Otro punto clave es que el cerebro no aprende con una sola experiencia intensa. Aprende cuando detecta regularidad. Una experiencia aislada puede impactar, pero si no se repite, el cerebro la archiva como excepción. La repetición es la señal que le dice al cerebro: esto importa, prepárate para que vuelva a ocurrir. Y aquí aparece una de las claves más poderosas del funcionamiento cerebral. El cerebro cambia cuando la experiencia contradice lo que esperaba de forma repetida. No basta con decirle, esto es mejor. Hay que demostrarlo con hechos, una y otra vez, hasta que la predicción antigua deja de ser útil. Por eso el cerebro se adapta mejor a cambios progresivos que a cambios radicales. Un cambio brusco genera alarma. Un cambio progresivo genera aprendizaje. El cerebro humano es extraordinariamente plástico, pero esa plasticidad no es infinita ni caótica. Tiene reglas. Y una de las más importantes es que aprende mejor cuando se siente seguro. Cuando hay amenaza, el cerebro se cierra, reduce exploración, se aferra a lo conocido. Cuando hay seguridad, se abre, explora, ajusta, aprende. Esto tiene implicaciones enormes para la vida diaria. Muchas veces intentamos cambiar desde la presión, la exigencia o el miedo, pero ese contexto es el peor posible para el aprendizaje cerebral. El cerebro no cambia porque lo fuerces. Cambia cuando detecta que puede hacerlo sin poner en riesgo el sistema. Otra idea fundamental es que el cerebro no aprende solo con la mente. Aprende con el cuerpo entero. Cada repetición deja una huella no solo neuronal, sino corporal, postura, respiración, tono muscular, nivel de activación. Eso significa que el aprendizaje no es abstracto, está encarnado. Por eso, cuando algo se ha aprendido bien, no tienes que pensarlo. El cuerpo lo hace solo, y por eso, cuando algo cuesta cambiar, no basta con entenderlo intelectualmente. Hay que generar nuevas experiencias que el cerebro pueda integrar. En el siguiente tramo, vamos a ver cómo el cerebro gestiona la atención y el enfoque. Por qué se distrae, por qué se engancha a ciertas cosas y cómo eso influye directamente en lo que aprendes y en lo que ignoras. Ahí entra en juego uno de los sistemas más decisivos del cerebro moderno. Atención, dopamina, y por qué tu cerebro se engancha. Tu cerebro no se distrae porque seas débil. Se distrae porque está buscando información relevante para sobrevivir. La atención no es un recurso infinito ni estable. Es una función biológica que el cerebro asigna allí donde cree que hay posible aprendizaje, recompensa o amenaza. Y aquí hay una idea crucial. El cerebro no presta atención a lo importante. Presta atención a lo que destaca. Lo nuevo, lo inesperado, lo cambiante, lo emocionalmente cargado. Eso es lo que activa los sistemas de atención, no porque sea mejor, sino porque puede contener información útil. Este mecanismo tiene una base muy clara, la dopamina. La dopamina no es la hormona del placer, como suele decirse. Es el neurotransmisor de la anticipación. Se libera cuando el cerebro detecta que algo puede ser relevante y merece ser explorado. No cuando obtienes la recompensa, cuando esperas obtenerla.
Eso explica por qué el cerebro se engancha a estímulos que prometen algo constantemente, aunque luego no cumplan. El sistema no está diseñado para evaluar calidad, sino posibilidad. Cada vez que algo nuevo aparece, una notificación, una idea, una imagen, una expectativa, el cerebro recibe una señal: esto podría ser importante, y el cerebro, fiel a su función, gira la atención hacia ahí. El problema no es la dopamina, el problema es el entorno hiperestimulante en el que vive el cerebro moderno. Un entorno donde las señales de novedad y promesa no se detienen nunca. El cerebro no evolucionó para gestionar cientos de estímulos competitivos. Evolucionó para detectar cambios puntuales en un entorno relativamente estable. Cuando todo compite por atención, el cerebro no puede profundizar. Salta, explora, prueba, pero no consolida. Esto tiene consecuencias directas sobre el aprendizaje, la memoria y la sensación de claridad mental. No porque el cerebro funcione mal, sino porque está sobrecargado de señales de posible relevancia. Otro punto importante es que el cerebro no distingue entre atención voluntaria y atención capturada. Desde dentro, la sensación es la misma. Esto me interesa, pero muchas veces no es interés real. Es activación automática. Cuando la atención está constantemente secuestrada, el cerebro entra en un modo superficial. Procesa mucho, pero integra poco. Recibe información, pero no la transforma en conocimiento. Y aquí aparece una idea muy potente. El cerebro aprende aquello a lo que dedica atención sostenida. No lo que ves una vez. No lo que te impacta un segundo. Lo que permanece. La atención es el filtro que decide qué experiencias se convierten en patrones. Si algo no recibe atención suficiente, no deja huella duradera. Por eso, en un entorno lleno de estímulos, el cerebro puede sentirse ocupado pero vacío. Activo pero poco enfocado. No es un fallo individual, es una consecuencia directa de cómo funciona el sistema. Cuando entiendes esto, cambia la forma de relacionarte con tu atención. Dejas de culparte y empiezas a protegerla. Porque proteger la atención es proteger la capacidad de aprender, de decidir y de sentir con claridad. En el siguiente y último tramo, vamos a unir todo lo que hemos visto: predicción, emoción, aprendizaje y atención. Y vamos a cerrar este documental dejando claro algo esencial: cómo usar este conocimiento para relacionarte mejor con tu cerebro y con tu cuerpo. Ahí está el verdadero valor de entender cómo funciona el cerebro humano. Cómo relacionarte mejor con tu cerebro, y por qué esto lo cambia todo. Después de todo lo que hemos visto, hay algo que ya no debería sonar extraño: tu cerebro no está aquí para hacerte la vida fácil, está aquí para ayudarte a sobrevivir. Predice, anticipa, calcula, ajusta, y lo hace usando la información que tiene. Tu cuerpo, tu historia, tu entorno, y aquello a lo que prestas atención cada día. El cerebro no es tu enemigo. Tampoco es un aliado incondicional. Es un sistema de regulación que intenta mantener el equilibrio con los recursos disponibles. Cuando lo entiendes así, muchas luchas internas dejan de tener sentido. Dejas de pensar que algo falla cuando te cuesta concentrarte. Dejas de pensar que no tienes fuerza de voluntad cuando repites patrones. Dejas de pensar que tus emociones son un problema que hay que eliminar. Empiezas a verlas como información. El cerebro no cambia porque lo critiques. Cambia cuando el contexto cambia, cuando la experiencia repetida le demuestra que puede anticipar mejor de otra manera. Por eso, entender cómo funciona el cerebro no es un ejercicio intelectual, es una herramienta práctica para la vida diaria. Cambia cómo interpretas lo que te ocurre y cómo respondes a ello. Cuando sabes que el cerebro aprende por repetición, entiendes por qué los pequeños cambios sostenidos importan más que los impulsos puntuales. Cuando sabes que la atención decide lo que se consolida, entiendes por qué cuidar el foco es cuidar tu capacidad de aprender. Cuando sabes que las emociones son cálculos, entiendes por qué escucharlas es más útil que combatirlas. Nada de esto va de controlar el cerebro, va de colaborar con él. Este vídeo forma parte de una serie pensada para eso, para darte una comprensión profunda del cuerpo humano, sin fragmentarlo, sin simplificarlo en exceso,
y sin tratarte como si necesitaras recetas mágicas. Si este contenido te está aportando claridad real y sientes que este proyecto merece continuar, puedes apoyar el canal haciéndote miembro de Secretos del Cuerpo. Ser miembro cuesta menos que un café al mes y permite que sigamos creando documentales largos, bien investigados y sin prisas. Gracias también a quienes apoyáis con Super Thanks. Ese gesto sostiene directamente este tipo de contenido. Y quédate con esta idea final, porque conecta con todo lo que vendrá después en la serie. No necesitas pensar más para vivir mejor, necesitas entender mejor cómo piensa tu cerebro. En el próximo vídeo, vamos a entrar en otro sistema clave, el corazón. No solo como bomba que late, sino como un órgano que se comunica constantemente con el cerebro y condiciona cómo te sientes, cómo reaccionas y cómo te adaptas. Si este vídeo te ha abierto una nueva forma de entenderte, el siguiente va a completar una pieza esencial del puzzle.